Distinguidas asambleístas, señores asambleístas, muy buenos días. Considero importante manifestar desde el inicio que somos personas que actuamos con seriedad y buscamos efectivamente las oportunidades que son necesarias para intervenir, porque el Ecuador necesita de actos responsables y de personas que construyan y no se queden simplemente en aquella tarea de la oposición por oposición sin propuestas. De allí empiezo manifestando que efectivamente cuando se planteó esta ley al inicio no nos quedaba muy cómodo una votación porque no mirábamos el rostro humano de una ley. De tal forma que, para quienes piensan y seguirán pensando lo contrario, esto no es una cuestión de auxilio o de urgencia, porque a lo mejor el Ecuador está tambaleando o porque hay una crisis económica. Este y otros actos que nosotros impulsamos, lo hacemos porque nosotros sí conocemos nuestro territorio y sabemos que el país tiene una serie de diversidades. Indudablemente, aquí escuchamos ya, en la sesión anterior y ahora, posiciones que no se compadecen con el agricultor que pisa el lodo, que soporta las aguas, que está mudando el ganado. No se compadece con la realidad de los indígenas en la Amazonía y en la serranía, que viven otra realidad, no de la de aquellos que han sabido hacer plata, no de la de aquellos que han tenido siempre el privilegio de ser parte de los círculos del poder. Hoy, cuando esta ley va tomando rostro humano, yo quiero empezar agradeciendo a la compañera presidenta de la Asamblea Nacional, porque ha sido sensible al pedido del bloque de asambleístas de Alianza País, para que no de este momento, desde hace rato se formó una comisión de asambleístas que veníamos dando seguimiento al problema del Banco Nacional de Fomento. Y soy sincero para decir también que con esta medida, con esta ley, tampoco estamos solucionando el problema estructural del Banco Nacional de Fomento, que debe tomar una orientación diferente. En otras palabras, ni siquiera hablaría de la reestructuración del banco, sino de un banco diferente que sea mucho más sensible a la realidad del Ecuador y que promueva en forma organizada y planificada al desarrollo productivo de los diferentes aspectos económicos de nuestra patria. Pero basta ver algunos indicadores. Cuando hablamos de que a la fecha de este corte, hablando del mes de marzo, el total de clientes castigados corresponde a 34.886 clientes con 37.827 operaciones por un monto total de 69.45 millones, generando a la fecha rubros de interés, mora, gastos judiciales por 46.24 millones, siendo el valor de intereses del total a pagar el 38% del original de la deuda. Cuando hablamos que al evaluar la cartera castigada respecto a los rangos de monto colocado, se observa que en montos concedidos de hasta 10.000, la concentración de la deuda va en el 98.80%. Y cuando hablamos de montos de $5.000, se concentra en el 91.41%. Es decir, cifras y datos más que suficientes para demostrar que lo que nosotros estamos en esta mañana y tarde haciendo es ser sensibles y solidarios con un amplio sector
de la ciudadanía y fundamentalmente, y en términos concretos, hacia 46.000 personas que a la final representan 46.000 familias. Pero en esa medida también hay que hacer algunas aclaraciones, porque escuchamos que mucho hablamos simplemente de los campesinos, de los agricultores. Yo he sacado de la Zonal Puyo, que aglutina 5 provincias de la Amazonía, algunos nombres que no los voy a citar, sino simplemente los apellidos. Y ese muestreo me da apellidos como Calapucha, Hualinga, Puanchir, Cerda, Tapui, Grefa, Chango, Cerda, Charup, Cerda, Vargas, Santiaguinda, Serem, Anzam, Andi Mayancha, Huatatoca, Yanguami, Zamarán, Xinquiquiat. A lo mejor les suene a algunos de ustedes estos apellidos totalmente extraños. No son rimbombantes ni conocidos. Son de apellidos de familias, de compañeros de la Amazonía ecuatoriana, indígenas, de las diferentes nacionalidades, que indudablemente en el afán de ser parte del beneficio de la política pública, ellos han intentado de alguna manera acceder a estos créditos. Pero cuando regresan a su finca comunitaria, en la que ni siquiera son dueños exclusivos de ese territorio, porque son escrituras colectivas, efectivamente no encuentran el eco de la tierra, no encuentran el eco de la naturaleza para poder decir: voy a poder pagar estos créditos, que en muchos de los casos son créditos menores a $5.000. De allí entonces la importancia de trabajar con rostro humano para aquellas y aquellos ecuatorianos sin distingo de ninguna naturaleza, que tengan la posibilidad de alguna manera de sanear este estado de crisis emocional y psicológico en el que viven por deudas que, siendo pequeñas, ahora son muy voluptuosas en función de los intereses de la mora y más recargos, y sobre todo el problema de los costos judiciales exteriorizados. Por todo esto, compañeras y compañeros asambleístas, repito, no estamos acá para el discurso, estamos para actuar con responsabilidad y con altísimo sentido de solidaridad. De allí que yo quiero proponer al compañero presidente de la comisión y a los demás miembros, a los que también agradezco y felicito. Gracias, Osvaldo Larriba, porque ha sido receptivo en estos últimos días a este pedido de los asambleístas de Alianza País. Gracias a los miembros de la comisión. Gracias a los compañeros de la comisión que hemos trabajado este tema. Gracias, Angelito, Ángel Rivero. Gracias, compañera Roselvira Muñoz. Gracias, compañero Richard Farfán. Gracias, compañero Víctor Medina. Quiero, compañeras y compañeros, proponer al ponente de la comisión lo siguiente. Primero, para librarnos de tantos líos en el futuro y de tantas amenazas de juicios, de reclamos a la Corte Constitucional. Tiene un minuto, asambleísta. Que el título se lo cambie el título por el de Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos. Que también se añadan estos considerandos, que el artículo 310 de la Constitución de la República señala que el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. A continuación del segundo considerando se incluya el siguiente: que el artículo 389 de la Constitución de la República determina que el Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres y la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad. En esa medida y en ese sentido, creo que Alianza País y su bloque en esta Asamblea está trabajando para la gente que más necesita en nuestro país. Muchas gracias, compañera presidenta. Era la intervención